Chayapalca, ubicado en la Sierra del Perú, a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, se convirtió aparentemente en la prisión ideal por sobre todos los demás centros penitenciarios a nivel nacional para recluir a los poderosos y temibles líderes del crimen organizado. Las instalaciones de la prisión fueron construidas en 1997, posee una estructura relativamente moderna y terminada, ocupa un área de terreno de 12.000 metros cuadrados, de los cuales 4.500 están con estructuras culminadas. Consta de 5 bloques de edificios, uno para la dirección del penal, los dormitorios de los vigilantes y de un sector habilitado donde se encuentran 4 celdas de aislamiento. En otro bloque están ubicadas la cocina del penal y el ambiente de la enfermería. Lo más peculiar de Chayapalca es donde está ubicado. En este lugar el clima puede ser extremo, ya sea calor o frío, caracterizado por inviernos de menos 20 grados centígrados y veranos de 12 grados centígrados en promedio. El solo hecho de estar en este lugar es por sí un castigo para cualquier preso, puesto que el clima no puede ser clemente para aquellos acostumbrados a los climas más cálidos de la costa o selva peruana. Los habitantes de esos lugares suelen hacer sus construcciones de adobe. El adobe es un material de construcción sostenible, ya que generalmente se compone de tierra, agua, paja y a veces estiércol. La elección de construcción no es por moda o costumbre. El adobe tiene propiedades de aislamiento térmico, lo que significa que puede ayudar a mantener una temperatura interior más constante, proporcionando comodidad tanto en climas fríos como cálidos, mientras que el cemento no puede ofrecer las mismas comodidades que el adobe. Ahora imagínese estar encerrado en un lugar con estas condiciones climáticas y rodeado de muros de cemento. Podría aumentar significativamente la dureza de la pena. Las temperaturas extremas y la altitud pueden afectar la salud física y mental de los reclusos. ¿Pero alguna vez se ha preguntado qué reclusos o presos están ubicados en este penal inhóspito? Es por eso que hoy conoceremos a algunos de los presos más célebres que cumplen su pena en Chayapalca. Héctor Alonso Prieto Materano, alias Mamut. La organización criminal denominada Tren de Aragua ha ido expandiéndose a Perú a manos de Héctor Prieto Materano, un delincuente de 36 años y de nacionalidad venezolana que por el momento se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Chayapalca. Este sujeto, que es acusado de trata de personas, extorsión y sicariato, en el mundo de los criminales es también temido, sobre todo cuando entraba en conflicto con otras bandas por el dominio de alguna zona. El extranjero alias Mamut fue capturado tras ser sindicado como uno de los sicarios de la banda criminal Los Malditos del Cono, una microbanda delincuencial perteneciente al Tren de Aragua cuyos integrantes cometían homicidios, secuestros, extorsiones, cobros de cupos, tráfico ilícito de drogas y tendencia de armas de fuego y explosivos con los que llevaba a cabo sus fechorías. Este sujeto llegó a Perú en 2022 por la frontera de Brasil-Perú y se instaló en un departamento en el cono norte de la capital. Desde ese lugar dio inicio a su actividad delictiva de extorsión de los negocios y viviendas a los que le ponía el ojo. Además de la extorsión y sicariato, el negocio más rentable de ese sujeto y de toda la mafia delincuencial venezolana es la trata de personas. Para ello, Mamut captaba a jovencitas de la nacionalidad venezolana en redes sociales, les prometía ropa, comida, viaje, estadía y viaje gratuito a Perú. Una vez instaladas en el país, comenzaría el infierno para ellas, al conocer que debían pagar entre 100 a 300 soles por cada día sus proxenetas. Caso contrario, serían eliminadas. En octubre de 2023, fue captado durante un allanamiento en su celda, con varios kilos menos y resistiendo el intenso frío de las alturas de Chayapalca. Gerson Galvez Falla, alias Caracol. El conocido líder de la banda criminal Barrio King, Gerson Galvez Falla, alias Caracol, fue condenado por 35 años de prisión debido a sicariato, narcotráfico y extorsión en el rubro de la construcción civil en el Callao y en Lima. A Barrio King también se le atribuyó la muerte de Wilbur Castillo y el atentado contra Gerald Oropesa, el Tony Montana, ocurrido en abril del año 2015. En 2016, Gerson Galvez Calle fue capturado en un centro comercial en Colombia. Tras eso, fue extraditado a Perú. En octubre de 2023, Caracol fue entrevistado por el programa Cuarto Poder desde el penal de Chayapalca. En primera instancia se negó a brindar declaraciones. Me quiero reservar mis comentarios, le mencionó al reportero, pero Galvez finalmente aceptó responder algunas preguntas al parecer, por la presencia de la jefa del INPE, Susana Silva. El cabecilla de Barrio King relató que se encuentra recluido en ese ambiente debido a que tiene prohibido estar en contacto con otra población penitenciaria. No lo entiendo, manifestó al ser consultado por los motivos de la decisión de las autoridades.
Durante el reportaje fue advertido que Gerson Galvez Calle, Caracol, usaba unas zapatillas que serían de la marca Armani, según el reportaje, valorizadas en unos 400 euros. Por ello fue consultado sobre de dónde obtenía los recursos para subsistir. Muy seguro, Caracol afirmó que una ONG lo está ayudando en ese tema, al igual que su familia. Gerald Oropeza López, alias Tony Montana. El 1 de abril del 2015, los ocupantes de la camioneta Porsche DSTQ 298 fueron atacados a balazos por una banda de sicarios en la cuadra 7 de la avenida Insurgentes del distrito de San Miguel. A bordo de un joven conocido en el autódromo de La Chutana por su afición a los vehículos lujosos, identificado como Gerald Oropeza López, alias el Tony Montana o Cara Cortada, y 3 acompañantes con los que había regresado de un viaje a Cancún, México. Ellos serán Carlos Zulca Cruz, Luis Berríos Navarro, Luis Acuña Pomar y Ruth Cuba Veramatos. El principal sospechoso de haber dirigido la brutal embestida es uno de los socios que Gerald Oropeza tenía años atrás para realizar envíos de droga desde el puerto del Callao a Europa, Gerson Galvez Calle Caracol. Cuando la policía llegó a la cuadra 7 de la avenida Insurgentes, recogió toda la evidencia. Entre los objetos, una maleta sellada, propiedad de Oropeza, y lo más importante, el celular que utilizaba para comunicarse con presuntos capos de la droga en Europa. Entre las decenas de conversaciones por WhatsApp que había en celular, algunas ya daban indicios de los negocios polémicos de Oropeza y revelaban que la relación con el capo de la mafia napolitana, Salvatore Sasso Sasà, atravesaba momentos tensos. Pese a que la familia Oropeza y sus abogados se han encargado de negar que su voz, un peritaje halló coincidencias en un 65% sobre los audios de WhatsApp y las declaraciones que Gerald Oropeza dio durante las entrevistas tras su participación en las carreras de La Chutana y también luego del crimen de su padre, líder aprista Américo Oropeza. El popular Tony Montana peruano tenía como función acopiar y enviar la droga desde el Brain hacia Europa. Las investigaciones apuntaron a que la cocaína se camuflaba en los almacenes de las empresas de servicios de limpieza que tenía Oropeza. El cargamento se traía a Lima vía terrestre hasta llegar al puerto del Callao. Una vez en el puerto, los destinos eran varios: México, Panamá, República Dominicana y el más atractivo económicamente, Europa. En septiembre de 2015 fue capturado en Ecuador. Cuando se vio acorralado por la policía, Gerald Oropeza intentó esconderse en un local comercial del balneario de Salinas en Ecuador. En un principio, Gerald Oropeza debió permanecer en prisión hasta el 14 de noviembre de 2024. En esta fecha, para cumplir su sentencia de 6 años de prisión que le impuso el segundo juzgado colegiado penal nacional por el delito de tráfico ilícito de drogas. En aquella ocasión, el tribunal también determinó que pague la reparación civil de 300.000 soles en favor del Estado. Sin embargo, el Poder Judicial ordenó otorgarle libertad con restricciones y Oropeza dejó la prisión el 5 de octubre de 2022, luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones resolviera suspender por unanimidad la ejecución provisional de la pena de 6 años por la cual purgaba condena. En 2020, Oropeza había sido sentenciado a 8 años de cárcel por el Juzgado Penal Colegiado Nacional especializado en crimen organizado. Sin embargo, en julio de 2021, la Segunda Sala Penal de Apelaciones decidió anular la mencionada sentencia y estableció que sea sometido a un nuevo juicio oral. Así, en noviembre del mismo año, el Poder Judicial dictaminó 6 años en su contra. Renzo Espinosa Brisolesi, alias Rencito. En su momento era considerado por la policía como el brazo armado de una mafia de tráfico ilícito de drogas que tenía como cabeza visible a Gerald Oropeza López. La captura de Renzo Espinosa Brisolesi, Rencito, se produjo en enero del 2016 en un lujoso departamento que alquilaba en Monterrico en una operación en conjunto entre la DIRANDRO y el SWAT. En enero de 2016, el primer juzgado de investigación preparatoria dispuso 18 meses de prisión preventiva. En junio de 2016, Gerald Oropeza López y Ángelo Renzo Espinosa Brisolesi fueron trasladados al penal de Chayapalca. En agosto de 2020, Gerald Oropeza y Renzo Espinosa Brisolesi fueron trasladados del recinto penitenciario de Chayapalca hacia el penal de Yanamayo, en Puno. Joram van der Sloot es un asesino, extorsionador y estafador neerlandés condenado a prisión por el asesinato en el Perú de Stephanie Flores. Además, fue acusado en Estados Unidos de fraude telefónico y extorsión de información sobre el paradero de Natalie Holloway, quien desapareció en Aruba el 30 de mayo de 2005. Desde un principio, fue el principal sospechoso del asesinato de Stephanie Tatiana Flores Ramírez, quien murió el 30 de mayo de 2010 en Lima, Perú, exactamente 5 años después de la desaparición de Holloway. Van der Sloot fue detenido el 3 de junio de 2010 en Chile y fue deportado al Perú al día siguiente.
Mientras estaba bajo custodia en Perú, el 7 de junio de 2010 confesó el crimen. Fue sentenciado a 28 años de cárcel el 13 de enero de 2012 por el asesinato de Stephanie Flores. El 6 de junio de 2023, en el marco de la cooperación entre los sistemas de justicia entre Perú y Estados Unidos, el neerlandés fue trasladado desde el penal de Chillepalca por personal del INPE y de la Policía Nacional del Perú para ser entregado a la Interpol y al FBI como parte del proceso de investigación por la presunta comisión de los delitos de extorsión y estafa en agravio de la ciudadana norteamericana Elizabeth Ann Holloway, madre de Natalee Holloway. En octubre de 2023 fue sentenciado a 20 años por extorsionar a la familia Holloway y confesó ser el autor del asesinato de Natalee Holloway en el 2005. Tras su confesión, fue devuelta a Perú. A través de una publicación en X, antes Twitter, la Policía Nacional del Perú informó que agentes de la Interpol Lima recibieron al delincuente extranjero en uno de los grupos aéreos de la capital. Las imágenes lo mostraban enmarrocado y fuertemente resguardado por personal oficial que porta armas de largo alcance. Llevaba un jean azul y un polo camisero color rosado, además de un chaleco con la palabra detenido en el pecho. Su sentencia se calcula que finalice aproximadamente en junio de 2038, luego será nuevamente extraditado a Estados Unidos y puesto tras las rejas por el caso Holloway. Lucio Moreno Jaque, alias Viejo Pirata, cumplía una pena de 20 años en el penal de Ancón 2 por el secuestro de la empresaria y dueña de los restaurantes Chepita Royal. Fue trasladado al penal de máxima seguridad de Chillepalca por realizar llamadas telefónicas a los miembros de su banda, los Despiadados Ancón, a quienes ordenaba que extorsionen a conductores de transporte formal e informal en la Panamericana Norte. Lucio Moreno Jaque es un ranqueado delincuente detenido en el año 2004 por el secuestro de la empresaria Josefina Jacinto Díaz, dueña de la cadena de restaurantes Chepita Royal. Aquella vez, la empresaria fue torturada para que sus familiares paguen el rescate que exigían. Tiempo después, la víctima declaró: "Casi me matan por unos soles". Fue condenado a 20 años de prisión, de los cuales ya ha cumplido 19. Fue trasladado a Chillepalca, debido a que desde prisión lideraba una banda de extorsión conocida como los Despiadados Ancón, dedicada a la extorsión de transportistas que cubren la ruta Puente Piedra, Huacho y la venta de droga. Viejo Pirata llamaba nada menos que desde teléfonos públicos conocidos como los Azulitos, instalados por la empresa Prison Tech en el año 2014, tras un acuerdo con el INPE. "A mí no me han encontrado nada, ni un teléfono, ni un número. Esa no es mi voz", dijo Moreno al momento de ser trasladado. José Ángel Ortega Padrón, alias Armando. El venezolano fue alguna vez líder de la temible organización criminal Los Gallegos, que se desvinculó del Tren de Aragua. La banda se dedicaba a la explotación sexual de mujeres llevadas a Perú bajo engaño desde el Ecuador, Colombia y Venezuela. A las implicadas se les cobraba una vacuna para poder ejercer la prostitución callejera en los territorios dominados por los delincuentes. Ortega Padrón fue capturado junto a su pareja el 10 de noviembre de 2022. El sujeto intentó huir lanzándose desde un segundo piso, pero fue detenido por agentes de la Subunidad de Acciones Tácticas de la PNP. A él se le encontró joyas de oro, relojes Rolex, calzado de marcas exclusivas y más de 38,000 soles. Incluso aparece en videos disparando fusiles y pistolas. El general PNP Ulises Guillén, jefe de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, indicó que el extranjero pagaba un alquiler de 11,000 soles por el departamento ubicado en Miraflores. Además, remarcó que, alias Armando, rendía cuentas de las ganancias ilícitas obtenidas en el Perú y entregaba un porcentaje al cabecilla máximo de El Tren de Aragua, conocido como Niño Guerrero. Consideró que los gallegos eran una especie de franquicia. Rubén Moreno Olivo, alias Goro. En julio de 2019, la Policía Nacional del Perú recapturó a Rubén Moreno Olivo, quien fue excarcelado a pesar de tener una condena de 25 años de cárcel por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa por el primer atentado del exconsejero Ezequiel Nolasco. El titular del Interior, Carlos Morán, señaló que el sicario de la red criminal del exgobernador regional, César Álvarez, quien fue sentenciado a 35 años, alias Goro, no puso resistencia al momento de su captura en una vivienda del cono norte de Lima, aunque expresó que se tenía información de que tenía planeado fugar en las próximas horas al norte del país. Goro es uno de los 30 procesados por este crimen, ocurrido el 14 de marzo de 2014. La sentencia que pesa sobre él es por su participación en el primer atentado contra la ex autoridad rancachina en 2010. La fiscalía pidió 30 años de cárcel contra Rubén Moreno por el delito de homicidio calificado en agravio de Ezequiel Nolasco.